Bienvenidos a Escuchando a los Abogados, un espacio donde exploraremos el fascinante mundo del derecho y su evolución a lo largo de la historia. Hoy tenemos un episodio muy especial en el que hablaremos sobre el desarrollo del derecho civil y sus principales influencias. Para ello, contamos con la participación de varios expertos en el tema, quienes nos guiarán a través de diferentes periodos y corrientes que han dado forma a esta rama fundamental del derecho. Para comenzar, nuestra primera invitada, Maritza, nos hablará sobre el periodo anterior al Código Civil, explorando las bases del derecho antes de la codificación. Bienvenida, Maritza. Buenas noches para todos. Gracias por la oportunidad. Antes del Código Civil en Colombia tiene el origen en el derecho romano. Es un origen remoto porque del derecho romano todavía actualmente superviven algunos códigos que todavía se utilizan. Luego viene lo del descubrimiento de América y las leyes españolas por las cuales se regía Colombia. No es sino hasta el año 1873 cuando se establecen las normas para crear nuestro actual Código Civil. Antes de eso, pues hay unas etapas importantes que son las leyes previas con las cuales se regían, que eran como costumbres, más que leyes, aparte de las españolas, eran costumbres locales por las cuales se regía el derecho. Luego, en 1873 se establece la ley 153, que es por la cual se establece el Código Civil, hasta la ley 84, que regula directa o indirectamente temas ambientales y con la cual se establece el Código Civil. El Código Civil de Colombia se basó en el Código Civil de Chile y fue adoptado paulatinamente por varios estados hasta que en 1887 fue sancionado mediante la ley 57 y fue adoptado por todo el territorio colombiano. Gracias. Gracias, Maritza, por tu intervención. Ahora pasemos al segundo periodo del Código Civil, donde analizaremos los cambios y la evolución de esta normativa. Para ello nos acompaña Cindy. Cuéntanos más, Cindy. Bueno, el segundo periodo denominado legislación nacional se inicia luego de la independencia del predominio español. Y aquí debemos tener en cuenta que el sistema legislativo era escaso e inoperante, como era el régimen de gobierno de la época gobernado por Francisco de Paula Santander. En esta segunda etapa recorre el camino a partir de la implementación del Código Civil actual a través de la Ley 57 de 1887. En cuanto a la evolución normativa de esta legislación, es pertinente mencionar lo relacionado con el Código Civil, en la que se demuestra que no existe un único aparte donde se integran las normas relativas a la familia. Así tenemos que parte de las normas que regulan este núcleo de la sociedad se encuentran estipuladas en el libro primero referido a las personas y en el libro cuarto. Después las reglas se consagran mediante las obligaciones. Es relevante precisar que las normas iniciales del Código Civil colombiano han sido modificadas con la expedición de nuevas normas dependiendo de la época y del comportamiento social que fuere necesario regular. Aquí podemos mencionar algunas de ellas, como lo son la Ley 8 de 1922 y la Ley 70 de 1931, donde se autorizaron la constitución de patrimonio de familia no embargable. En la Ley 45 de 1936, donde se regulaban los asuntos sobre la filiación natural, al igual que la Ley 75 de 1968, por la cual se dictan normas sobre la filiación y se crea el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Tanto así que se tratan las relaciones de comercio recogiendo toda la normatividad en dicha materia y se divide en 6 libros. Esto a través de la Ley 410 de 1971. Aquí tenemos el libro del comerciante y los actos de comercio, las sociedades comerciales, que también fue modificado por la Ley 222 de 1995, y de los bienes comerciales, entre otros.
Muchas gracias, Cindy. Ahora nos adentraremos en un conjunto de leyes fundamentales en la historia del derecho, el Corpus Juris Civilis y el derecho de Austria. Michelle nos explicará su importancia y legado. Bienvenida, Michelle. Buenas noches a todos, gracias por la oportunidad. Bueno, empezaremos hablando del Corpus Juris Civis. Este se creó en el siglo VI durante el reinado del emperador Justiniano. En este momento el imperio romano estaba en un declive y Justiniano quería crear un código de leyes que unificara y simplificara el derecho romano. El resultado de todo esto fue la creación del Corpus Juris Civis, que se convirtió en la base del derecho civil en Europa durante muchos siglos. El Corpus Juris incluyó una amplia variedad de leyes y regulaciones, incluyendo leyes sobre la propiedad, los contratos, la familia, la sucesión y la herencia. También incluyó leyes sobre la procedencia y la prueba en los procesos judiciales. También influyó directamente en la creación de los códigos del derecho civil en Europa, incluyendo en el Código Napoleónico en Francia y el Código de Austria. También influyó en la creación de los sistemas de derecho civil en otros países como Alemania e Italia. Hablaremos también un poquito del Código de Austria. Este se promulgó en 1811 durante el reinado del emperador Francisco II. En este momento, Austria estaba en proceso de modernización y necesitaba un código de leyes que unificara y simplificara el derecho civil. El resultado fue el Código de Austria, que se basó en gran medida en el Corpus Juris Civis y en la tradición jurídica austríaca. El Código de Austria se divide en 4 partes principales. La primera parte trata sobre las personas y sus derechos, la segunda parte trata sobre la propiedad y derechos reales, la tercera parte trata sobre las obligaciones y los contratos y por último la cuarta parte trata sobre la sucesión y la herencia. Gracias, Michelle. Siguiendo con el desarrollo histórico, exploraremos las 7 partidas, una obra clave en el derecho español. Para ello tenemos a Angélica. Adelante, Angélica. Buenas, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Manuel, un placer para mí compartir mis conocimientos en este podcast. Bueno, como les mencionaba Manuel, yo vengo a hablarles de una obra muy importante, o más bien, este cuerpo normativo. Las 7 partidas, creada en la Edad Media por Alfonso X. Bueno, pero ¿por qué fue importante este código? Porque fundamentó mucho el derecho civil actual. Quiero mencionarles las partidas que a mí me parecieron más importantes que influenciaron el derecho civil moderno. La cuarta partida, esta nos habla del derecho de familia, de las sucesiones, nos habla de todas las implicaciones que lleva un matrimonio. También nos habla de la filiación y patria potestad, que viene siendo los derechos de los hijos y los deberes de los padres. También toca temas como tutela, testamentos y sucesiones. Otra partida es la quinta partida, ya que regula aspectos clave del derecho, como son las obligaciones y contratos, como son la compraventa, arriendo, entre otros. Y también la tercera partida en un poquito más mínimo, porque más influyeron en la cuarta partida y en la quinta partida. En la tercera partida porque toca temas de procedimientos judiciales, establece normas sobre juicios, pruebas y testigos, ejecución de sentencias, entre otras cosas. Así que estas 7 partidas, este código influenció mucho el derecho civil moderno que tenemos hoy en día. Es fundamental, así que yo les recomendaría a todos los oyentes que se lo lean porque, es un código muy sustancioso. Muchas gracias. Muchas gracias, Angélica, por tu intervención. Ahora viajamos al derecho moderno para conocer el derecho civil francés, base de muchos sistemas jurídicos actuales. Nuestro invitado, Daniel, nos contará más al respecto. Bienvenido, Daniel. Buenas noches, soy licenciado en Derecho, me llamo Daniel David Mendoza Martínez. Es un placer estar con ustedes, colegas, compartiendo esta gran información que es gratificante para muchos estudiantes.
Vamos a hablarle sobre el Código Civil francés, o no siempre se llamó así. También era conocido como el Código Napoleónico, que fue muy importante para la teoría del Código Civil colombiano, ya que este fue base del Código Civil colombiano y fue redactado por Andrés Bello. Pero más adelante la hablaremos sobre eso. El Código Civil colombiano se basó en el Código Civil chileno y este se basó en el Código Civil francés. Algo impresionante, ¿cierto? Pero gracias a esto se permitió que los principios del derecho civil francés se incorporaran y se adaptaran al sistema jurídico colombiano que hoy en día conocemos. Uno de esos principios que fueron muy importantes fueron la igualdad ante la ley, la protección de la propiedad privada, matrimonio, la patria potestad y los contratos. En conclusión, el derecho civil francés fue muy importante para la estructura y contenido del derecho civil colombiano, consolidando un modelo basado en la racionalidad, la igualdad, la propiedad privada y fueron pilares fundamentales para el derecho moderno en Colombia. Espero que les haya servido y sea una información gratificante para todos ustedes y estén muy atentos a la información que tienen mis resto de colegas. Muchas gracias, Daniel, por tu intervención. Ahora seguimos con la señorita Cheris, que nos hablará un poquito también del tema del derecho francés y la influencia que provocó en Colombia. Muy buenas noches. Me gustaría dar gracias primeramente por la invitación a este evento. En primer lugar, la influencia del derecho francés en Colombia tuvo una gran influencia en el ordenamiento jurídico colombiano, favoreciendo en gran manera una estructura y con claridad en nuestro actual Código Civil, lo que resalta que ese mismo pudo ser ajustado a nuestras realidades sociales. En segundo lugar, tenemos el derecho administrativo, que por medio de este, en el siglo XX, gracias a su promulgación, fue inserido en nuestro sistema jurídico, aunque de una manera muy ralentizada, fue capaz de borrar imperfectos, adoptando técnicas para una efectiva organización de un Estado, como una muy familiar que conocemos aquí en Colombia, una separación de Estados que es utilizada en Francia, legislativo, ejecutivo, judicial. Por otro lado, tenemos la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que tuvo un gran impacto en nuestro país, convirtiéndose en una fuente de inspiración para ideas de independización, como una traducción clandestina producida por Antonio Nariño, del francés al español, que esa misma fue publicada en Santa Fe de Bogotá en el año 1793, la cual causó la retención de nuestro autor, condenándolo a 16 años de prisión. De esta misma forma, esta declaración fue utilizada como una estructura para los derechos humanos y la protección de la vida, utilizado como un impulso universal, siendo Colombia uno de los ejemplares que muestra cómo se enfocó en la participación y en la utilización de estos diferentes tipos de técnicas, como en las autoridades de regulación y develando de una forma muy evidente cómo estos grandes fragmentos culturales franceses han inferido en nuestro ordenamiento jurídico colombiano. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Cheris, por tu intervención. Ahora hablaremos de una figura clave en la codificación del derecho en Latinoamérica, Andrés Bello y su influencia en el derecho civil. Sara nos hablará de su impacto. Bienvenida, Sara. Buenas noches. Bueno, Andrés Bello fue un destacado intelectual, poeta, educador y político venezolano, conocido por su influencia en la cultura y en la educación de América Latina. Bello es reconocido por su labor en la creación de una identidad cultural y jurídica en América Latina, especialmente en el ámbito del derecho. Bello tuvo un papel fundamental en la codificación del derecho en América Latina. Su obra más notable en este campo es el Código Civil de Chile, que fue promulgado en 1855. Este código se considera uno de los más influyentes de la región y sirvió como modelo para otros países latinoamericanos en la elaboración de sus propias legislaciones civiles. Bello buscó apartar
las normas del derecho civil europeo a las realidades sociales y culturales de América Latina, promoviendo así un sistema jurídico que reflejara las necesidades y características de la sociedad chilena. Su enfoque fue innovador ya que combinó principios del derecho romano con elementos del derecho español y consideraciones locales, lo que lo ayudará a establecer un marco legal coherente y moderno en la región. Sin más que decir, muchas gracias. Muchas gracias, Sara. Ahora abordaremos un tema fundamental en el estudio del derecho, las corrientes jurídicas. Para ello nos acompaña Giancarlos. Cuéntanos más, Giancarlos. Muy buenas noches para todos. Manuel, muchas gracias por la participación. Les hablaré de tres importantes influencias jurídicas en la creación del Código Civil. El Código Civil colombiano estuvo influenciado por diferentes corrientes jurídicas que evolucionaron en el contexto social y político de la época, como la fue el derecho romano, que fue una de las fuentes fundamentales, especialmente en cuestiones de propiedad, contrato y sucesiones. Otras de ellas, como el Código Civil francés o Código Napoleónico, fue una de las principales fuentes promotoras, especialmente en la estructura y organización de las instituciones jurídicas. Otra también importante, como la Ilustración y el liberalismo. Estas ideas se influyeron en el reconocimiento de la libertad de contratación, la propiedad privada y la autonomía de la voluntad. Estas tres corrientes fueron las más influyentes en la creación del Código Civil colombiano y sentaron las bases para la materialización del sistema legal del país. Muchas gracias, Manuel, por tenernos en cuenta en este podcast. Gracias a ti, Giancarlos. Y para cerrar con broche de oro, hablaremos sobre las fuentes del derecho civil, un tema esencial para comprender la aplicación del derecho. Nos acompaña Saray para explicarnos más sobre esto. Bienvenida, Saray. Muchas gracias por la invitación. Es un honor abordar un tema tan relevante como las fuentes del derecho civil en Colombia. El derecho civil colombiano se fundamenta en diversas fuentes, siendo la principal la Constitución Política. Esta norma suprema establece los principios y derechos fundamentales que rigen las relaciones civiles, garantizando la protección de la propiedad y la igualdad ante la ley. En segundo lugar, encontramos las leyes y de manera destacada el Código Civil. Este cuerpo normativo regula aspectos cruciales como los contratos, las obligaciones, la propiedad y los derechos reales. Su importancia radica en que proporciona un marco legal detallado para la interacción entre los particulares. La jurisprudencia, entendida como las decisiones judiciales emitidas por altas cortes, juega un papel esencial en la interpretación y aplicación de las leyes civiles. Los precedentes judiciales establecidos por la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado orientan la resolución de casos y contribuyen a la uniformidad de la aplicación del derecho. Otra fuente a considerar es la costumbre. Aunque no es una fuente primaria, las prácticas sociales reiteradas y aceptables pueden influir en la interpretación de ciertas normas civiles, siempre y cuando no contravengan la ley. Finalmente, la doctrina, que comprende los estudios y análisis de juristas y académicos del derecho, ofrece perspectivas valiosas para la comprensión y aplicación del derecho civil. Si bien no es vinculante, la doctrina enriquece el debate jurídico y proporciona argumentos sólidos para la interpretación de las normas. Es crucial comprender que estas fuentes no operan de forma aislada. La Constitución establece el marco legal, las leyes lo desarrollan, la jurisprudencia lo interpreta, la costumbre lo adapta a la realidad social y la doctrina ofrece el análisis crítico necesario para su evolución. En conjunto, garantizan un sistema jurídico coherente y justo en el ámbito civil. En resumen, el derecho civil colombiano se sustenta en un sistema de fuentes que incluye cada una de estas partes. Gracias. Muchas gracias a ti, Saray, y contigo terminamos. Agradecemos a todos nuestros invitados por su valiosa participación y por compartir sus conocimientos con nuestra audiencia. Esperamos que este episodio de Escuchando a los Abogados haya sido de gran interés para ustedes. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales y estar atentos a los próximos episodios. Hasta la próxima.